La CIP se quedó sin respuestas. Difícilmente venga a 678. Los defensores de la pluralidad de voces, al escuchar una voz disonante con la monopólica, se quedaron sin respuestas, se levantaron y se fueron. Claudia, Pedro, en este momento están los colegas entregándole una solicitada que salió en el diario Tiempo Argentino el día martes para el titular de la CIP que está hablando en este momento y por supuesto contestando unas preguntas de Víctor Hugo. Lo importante para nosotros es saber si a la CIP le parece que está bien, si existe en algún otro lugar en el mundo una posibilidad de que un par de medios de comunicación tengan todo el papel con el que se hacen los diarios y las revistas de un país. La pregunta sería, ¿existe algún otro lugar que conozca la CIP donde esto ocurra? El tema de prensa y la distribución del papel, pues cada país tiene sus particularidades, indudablemente del país donde yo vengo. ¿Conoce algún otro país donde ocurra eso? Y en la mayoría... Argentina es el único país en el que la producción de papel para diarios está monopolizada por dos diarios. Sí, tenemos esto el es 27% de las acciones, esto todos los también argentinos, no el sí, gobierno. sí. Hay una diferencia. Yo mire, me van a disculpar, yo tengo un desayuno ahora aquí abajo. Sobre los casos de persecución, ¿cómo se puede denunciar ante la CIP el que alguno pueda padecer de los medios monopólicos? Es decir, la estigmatización, la denuncia falsa, el juego de mentira hecha verdad al otro día por quien recoge la mentira contra determinados periodistas. Ante la CIP nosotros tenemos nuestra oficina en Miami. Yo no cargo tarjeta, pero se la puedo trasladar más tarde. Ahí tenemos un director de libertad de prensa, se llama, y él recibe cualquier denuncia, cualquier planteamiento, petición, posición, y lo incluye para que se discuta en los informes país por país en las reuniones que nosotros tenemos. ¿Está al tanto que hay un dictamen de una Fiscalía Federal Argentina que pide investigar a Héctor Mañeto, integrante de la CIP, integrante del staff directivo del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, también integrante de la CIP, por delitos de lesa humanidad en la apropiación de papel prensa, como bien les decía recién? ¿Cuál es la actitud que va a tomar la CIP al respecto? Nosotros ¿Están enterados, dijeron? Sí, nosotros estamos enterados. ¿Y qué opinión tiene al respecto? Nosotros vamos a dar nuestras opiniones en nuestra conferencia de prensa. Nos gustaría que para poder hacer ese análisis completo tuviera la investigación completa que hicimos en Tiempo Argentino a lo largo de 10 meses, en las que probamos periodísticamente que papel prensa fue apropiado por los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, en conjunto con la última dictadura militar. He visto que Marcela Noble Herrera representa al Grupo Clarín ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ha estado con usted en Chile. Marcela Noble defiende la libertad de expresión en nombre de Clarín. La heredera de Ernestina de Noble participó de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Chile. El Multimedios usa todos los recursos a su alcance para ocultar la verdad sobre la identidad de la joven. Chile. El lunes, Marcela participó de la conferencia sobre libertad de expresión. Acompañada, la joven viajó a Chile junto a Saturnino Herrero Midhans. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Muy privado, nosotros le quiero decir una cosa, que justamente en el Grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días. Bien. Muy bien, Laura. Nos quedamos helados, no se fue directamente, nos dejó a los periodistas casi hablando sola. La última respuesta no la quiso dar exactamente. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Tener que defender lo indefendible, no poder dar respuestas. Qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días.
pobre hombre, porque se ve que es una persona preparada, con una trayectoria seguramente importante, terminar teniendo que estar rodeado sin poder dar un argumento frente a periodistas para defender lo indefendible. Es una tarea ímproba, para nada envidiable ciertamente. Y que se haya ido un poco incómodo es comprensible. No tiene muchas salidas. Está en una especie de callejón sin salida en cuanto a su conciencia. Y nos preocupa, la otra parte que preocupa es la legislación, porque cuando se aplique la ley de medios, si se llega a aplicar, si no continúan los procesos legales deteniendo la ley, lo que va a suceder es que van a cambiar de manos y entonces va a servir también como premio o castigo, de la misma manera que se está utilizando la publicidad, la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Marroquín, pero ¿a usted le preocupa que una ley esté vigente, ampliamente votada, y le preocupa que no se siga frenando a través de recursos de amparo? Esto es lo que acaba de decir, que una ley ampliamente votada no se aplique y le preocupa que no se siga frenando. Es una ley soberana, ampliamente votada por el Congreso de la Nación. Que la ley está en este momento, su discusión... Está en vigencia la ley, está en vigencia la ley en su totalidad, hay un solo artículo. Es correcto, estoy enterado, pero hay una parte que está suspendida y se está discutiendo en los tribunales. Así que lo que esperamos es que haya un debido proceso y que todo camine en los tribunales como proceda, pero hay que advertir que en el momento en el que se aplique absolutamente esta ley es nefasta totalmente para el control de la información, para la decisión de los contenidos editoriales que se puedan transmitir, al extremo que tendríamos que reconocer que en ese momento la decisión de qué ve en la televisión y qué escuchan en la radio del pueblo argentino va a depender de las líneas del Estado, del gobierno. Hace poquitos días terminó en Chile el encuentro de la Federación Internacional de Periodistas y Argentina es una referencia en términos del texto de la ley, en términos de la discusión, a punto tal que esta federación le va a pedir a la UNESCO que el 10 de octubre, que es el día que se sancionó nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, sea declarado el Día Mundial de la Democratización de la Comunicación en el mundo. O sea, ese es un dato muy importante y tiene que ver con esto, porque la Argentina es una referencia. La ley es un texto prolijo, cuidado, trabajado durante 20 años y eso en el mundo se está empezando a notar. Nosotros no pedimos privilegios para ningún medio. Nosotros no defendemos tampoco medios o instituciones. Nosotros lo que defendemos es un principio. La función para la que existe la CIP es para defender la libertad de expresión. Nosotros intervenimos en casos más allá de los asociados. Si se trata de asesinato de periodistas, pueden o no ser periodistas de los medios nuestros, digamos, asociados nuestros, pero aún así nosotros intervenimos, actuamos y pedimos que se investigue, que el crimen no quede en impunidad. La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa. Y no es la ONU ni la OEA, es la organización que nuclea a empresarios de la comunicación. La CIP está íntimamente vinculada a la CIA. Lo que diga la Sociedad Interamericana de Prensa realmente es producto de la mirada de un sector conservador, dueño de los medios históricos de América Latina, que se han callado todo en las dictaduras, que han combatido a los gobiernos populares y que últimamente no han dicho nada sobre el asesinato de 2 periodistas en Honduras. ¿Por qué no le preguntan a los que estuvieron en la CIP por qué no hablan de Honduras? Nosotros intervenimos en casos, si se trata de asesinato de periodistas, intervenimos, actuamos y pedimos que se investigue, que el crimen no quede en impunidad. ¿Cómo son los diarios o algunos de los diarios que componen la Sociedad Interamericana de Prensa? Uno de ellos es el diario La Prensa de Honduras, que justamente lo que hizo durante la represión que hubo en estos momentos fue borrar la sangre de uno de los manifestantes que había sido reprimido. El gobierno, a través del secretario de Medios Juan Manuel Abal Medina, entregó una carta a la CIP que fue minimizada por la Corpo. Clarín, profunda preocupación de la CIP por la libertad de prensa en el país. La Nación. La CIP planteó al gobierno su preocupación por la prensa. La misión de la CIP que llegó ayer a nuestro país se reunió con funcionarios del gobierno
en la Casa Rosada y allí expresaron su inquietud por la situación de la libertad de prensa en la Argentina. La delegación de la CIP, encabezada por su titular, Gonzalo Marroquín, detalló una serie de graves dificultades que afectan a los medios en la Argentina, como los bloqueos a la circulación de los diarios y la persecución a periodistas, entre otros puntos. Por su parte, los funcionarios entregaron a la CIP una carpeta con la posición oficial del gobierno sobre los medios, donde se critica duramente al Grupo Clarín, con el que está enfrentado. Además, los directivos de la CIP se reunieron con legisladores de la oposición. La agenda de la Comisión desde el año 2006 viene siendo una agenda para proteger la libertad de expresión. Abel Medina les entregó una carta, la verdad, extraordinaria, por dos razones. Por un lado, por la contundencia que tiene esta carta y después porque les propone un debate que la CIP durante este tiempo no ha querido dar. Por ejemplo, les pregunta por qué entienden ellos que los medios hegemónicos en 1978, en plena dictadura, no dieron a conocer justamente un informe muy crítico de la CIP respecto de la situación de los medios de comunicación. Habló de las críticas despiadadas que recibe el gobierno, que son la prueba de la libertad de expresión que hay. Dice en una parte de ese texto que Clarín es el mayor obstáculo para la plena vigencia de la libertad de expresión, que no cumple la ley, que no respeta las decisiones del Poder Ejecutivo, como sabemos. Le plantea justamente la preocupación que han planteado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO, que han exigido la desinversión cuando hay niveles inaceptables de concentración, y le pide en este texto, en esta carta a Abel Medina, a la CIP, que examinen las políticas públicas, que escuchen a la sociedad civil y a los trabajadores y analicen las denuncias que hay contra los medios privados en la República Argentina. El texto finaliza diciendo: quienes callaron el horror hoy vociferan por la pérdida de privilegios. Reiteramos la pregunta de los últimos días. ¿Por qué la CIP no acepta venir a 678 homenajeando así al imprescindible y esencial debate?